Damos inicio a la sesión del día de hoy. Señores académicos, señor secretario, por favor sírvase leer el orden del día. Muy buenas tardes a todos los señores académicos, a los invitados especiales que nos acompañan esta noche, al señor presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, a los señores oficiales del Ejército, a los invitados especiales. Esta sesión tiene un hondo significado dentro del marco del Bicentenario. Proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del día 30 de abril, en la cual se conmemora el Bicentenario de la Batalla de las Queseras del Medio, el 3 de abril de 1819. El orden del día es el siguiente: preside hoy el académico miembro de la mesa directiva, académico Roger Pita, presidente en funciones, en vista de que están por fuera de la ciudad el presidente, el vicepresidente. Tuvimos ayer mesa directiva, pero hoy tiene que hacer una presentación de libros en la Feria del Libro, y el doctor Efraín Sánchez también tiene hoy presentación del libro. Entonces, señor presidente en funciones, el orden del día es el siguiente: excusas y comunicaciones, verificación del quórum, palabras del académico de mesa directiva Roger Pita, presidente en funciones, presentación de libros, proposiciones, disertación del académico capitán Mauricio Cardona en el tema La batalla de Queseras del Medio, de la táctica napoleónica a la táctica irregular de las mesnadas, y del ingeniero de nacionalidad venezolana don Luis Eduardo Rangel Velasco, con el tema Antecedentes de la campaña libertadora de 1819, las Queseras del Medio, el 3 de abril de 1819. Leído el orden del día, señor presidente. Aprueba el orden del día los señores académicos. Gracias, señor presidente. Ya he hecho, el primer punto es el de excusas. Están ausentes el presidente, doctor Eduardo Durán, quien se encuentra en unos foros en la ciudad de Bucaramanga, el padre Fernán González, vicepresidente, quien se encuentra en una presentación del libro esta tarde en la Feria Internacional del Libro. El doctor Rodolfo Segovia, quien se encuentra fuera del país. Se excusa Adelaida Zurdir por razones de salud, el profesor Egberto Bermúdez, el coronel Gentil Almario, el académico honorario Antonio Cacua, el académico numerario Alberto Corradain, Enrique Gaviria, Fernando Mayorga, Jorge Morales Gómez, Roberto Pineda y el académico correspondiente Roberto Herrera. Hay quórum, señor presidente, para decidir. Señor presidente, el tercer punto del orden del día son palabras del académico Roger Pita, presidente en funciones. Gracias, señor académico. Muy buenas tardes, estoy cumpliendo con mucho gusto la misión que me ha encomendado el doctor Eduardo Durán Gómez, quien, como acaba de decir el señor secretario, no puede asistir el día de hoy porque está cumpliendo compromisos en la ciudad de Bucaramanga, específicamente una conferencia en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Igualmente el padre Fernán González está ausente, y el académico Efraín Sánchez, director de publicaciones, por compromisos en la Feria del Libro. Quisiera hacer algunos comentarios sobre la vida institucional reciente de la Academia. La semana pasada recibimos en compañía del señor secretario un grupo de 20 estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana de la ciudad de Medellín, estudiantes de Ciencias Sociales que hicieron un recorrido por las instalaciones de la Academia, dentro de el interés que ha planteado la Academia de establecer cada vez más contactos
con los departamentos de historia y con los departamentos de ciencias sociales. Por otra parte, me permito informar que el día de ayer se realizó una mesa directiva de la Junta Directiva de la Academia, en la cual se entregaron los informes financieros que habitualmente debe la Academia presentar ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, como es habitual. Por otra parte, dentro de las actividades de nuestros académicos, el día de ayer en la Feria del Libro, en un evento organizado por la Embajada del Paraguay, CERLAL y la Academia Colombiana de Historia, se presentó el libro del académico Ricardo Escabón Yegros, Paraguay y Colombia del reconocimiento a la segunda reelección de Stroessner, 1846-1963, y la presentación estuvo a cargo del secretario académico Luis Horacio López Domínguez. Esas son, señor secretario, las actividades principales que se han realizado en la Academia. Al final de la sesión haremos alguna información complementaria. En tercer punto, en cuarto punto tenemos presentación del libro, señor presidente. Invitamos a los académicos. ¿Quién tiene algún libro para presentar? El académico Adme de la Academia Antioqueña de Historia, que nos complace mucho su presencia aquí en la Academia, va a presentar un libro. Tiene la palabra académico Adme. Doctor Roger, doctor Luis Horacio, muchas gracias, señores académicos. Una feliz tarde en nombre de la Academia Antioqueña como miembro y en saludo individual. Un respetuoso y caluroso saludo en esta conmemoración de la independencia. Cuento con la compañía del señor presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, quien ha sido muy benevolente a recibirme. Y le queremos traer un regalo hoy a ustedes, señores académicos. Aquí ya se le había ofrecido al doctor Roger. Es lo siguiente: hemos hecho un libro de 450 páginas sobre la operación militar Chorros Blancos, que no es un combate como dicen, sino 4 batallas que en términos reales es una operación militar. Y no es donde dicen, sino donde lo encontramos, porque hicimos el recorrido por tierra, con GPS, con el diario de campaña, y encontramos la nueva posición. Pero ese libro académico, como le digo a mis amigos, de casi 500 páginas, es para los amigos míos, para la Academia, y sobre todo para mis enemigos, para que me den garrote, que ahí es donde aprende uno. Pero nos hemos olvidado de los niños, y por eso hicimos el mismo libro, doctor Roger, se lo entregamos a usted, el mismo libro en cómic. Esto sí lo leen mis hijos, y por eso queremos que esto llegue a las escuelas, a los colegios. Mi mayor Zambrano está en esa campaña con el comandante del ejército, y queremos que sea la forma en que nosotros desescalemos el lenguaje académico para llegar a los jóvenes. Señor encargado, señor secretario, un gusto haberles traído este. Felicitaciones y un gusto tenerlo acá en una sesión tan importante como la que desarrollamos hoy. Gracias. Felicitaciones al académico Adme, principalmente porque se está llenando un vacío enorme en los trabajos historiográficos dedicados a los pequeños y a la juventud de este país. ¿Sí? Mi nombre es Ernei Martínez, soy historiador, pertenezco a la Academia de Historia de la Sociedad Bolivariana de Colombia y pertenezco también a Bacana, la sociedad de Valle, Cauca y Nariño, y saqué un trabajo interesante sobre la música que bailó Bolívar, especialmente valses, contradanzas y polcas. Es como yo hice el recorrido de Bolívar de Jamaica a Potosí, yo recogí algunas piezas que se encontraron en Perú, en el Ecuador, en Bolivia,
de Bolívar que no se conocen, por ejemplo algunos valses como La Negra, que fue dedicado a Manuelita Sáenz, o el Fraile, y una partitura que se encontró en la parte de Chiriguaná, que la regaló María Concepción Loperena, la educadora de Valledupar, porque conoció a Bolívar en el 13 y le obsequió caballos. Entonces aquí hay un trabajo de investigación con todas las grabaciones hechas por la Filarmónica sobre la música que bailó Bolívar. Ese es más o menos el... Mira, aquí les dejo el material, especialmente para que lo manejen para todas las academias de historia y para los niños. Y hay otro trabajo que tengo igual de estos, pero para niños. La música de esta, pero para niños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez, por el aporte a la biblioteca. Por nuestra parte, queremos dar las felicitaciones al académico Amílcar David Acosta Medina por su más reciente obra, que va a ser presentado en la Feria del Libro. Es una recopilación de sus columnas y de sus escritos que va a ser, como les dije, presentado allí en la feria. Señor académico, ¿tiene otras publicaciones para presentar a los...? Sí, señor presidente. Una biografía del general Hermógenes Maza, escrita por el oficial en retiro Hernando Forero Camargo, se llama El sueño del ángel exterminador. En la noche de ayer, y organizado por la Embajada de Paraguay, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe y la Academia Colombiana de Historia, tuvimos el agrado de acompañar al ex embajador en Colombia, en Salvador, y miembro de número y actual bibliotecario de la Academia Nacional de Historia de Paraguay, con la que esta academia tiene una reciprocidad en las membresías de los académicos de número. El embajador Escabone estuvo durante 5 años como embajador en Colombia. Aquí tuvimos la oportunidad de tenerlo en las sesiones, y en la Feria del Libro ayer se hizo la presentación de una reconstrucción que él hace desde los primeros intentos de reconocimiento por iniciativa del embajador de Brasil para el reconocimiento de Paraguay en la época en que era canciller el general de infeliz memoria Eusebio Borrero. Esto fue una cosa bastante dilatada, sin que Colombia diera una definición si aceptaba y hacía el reconocimiento. Después se genera todo ese famoso proceso de la guerra de la Triple Alianza, donde más de la mitad de la población es sacrificada en esa guerra, y todos los intentos con muchos altibajos en las relaciones entre Colombia y Paraguay, donde surgió un mito muy similar al que yo también conocí en varias misiones que tuve en El Salvador de la UNESCO, en que se decía que los paraguayos tenían nacionalidad doble y los colombianos también. Esto parece ser uno de los tantos mitos que se han forjado en torno a las relaciones bilaterales. Entonces, un saludo muy especial de nuestro colega, el ex embajador y académico Ricardo Escabón. Él me ha dado un ejemplar de su libro para la biblioteca y me pidió que hiciera la presentación de un intento de la Academia Paraguaya de la Historia, que es el primer volumen de una serie que se va a llamar Revista Paraguaya de Historia. Señor presidente, pasamos entonces al siguiente punto, que son
proposiciones. Por iniciativa del señor presidente Eduardo Durán, vamos a presentar hoy una proposición de duelo por la muerte del expresidente de la Academia de Historia de Norte de Santander. La proposición dice así: la Academia Colombiana, en la sesión de hoy, 30 de abril, registra en sus anales el fallecimiento y exalta la memoria del expresidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, el eminente médico Pablo Emilio Ramírez Calderón. El académico Ramírez Calderón había nacido en Cúcuta en 1929, fue bachiller del Colegio Oficial Nicolás Esguerra de Bogotá, cursó estudios y se graduó en Medicina en la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en cirugía y ginecología. Fue presidente en 3 periodos de la Academia de Historia del Norte de Santander, cuando dio gran impulso a la publicación seriada Gaceta Histórica de Santander, y fue columnista de temas históricos en los diarios La Frontera y La Opinión de la ciudad de Cúcuta. La Academia presenta sus condolencias a la Academia de Historia de Norte de Santander, así como a su esposa, doña María Elena Prada, y a sus hijos, Emilio, Miguel, Igor y Carlos, en Bogotá, 30 de abril de 2019. Se somete a votación la proposición leída a los señores académicos. ¿La aprueban? Gracias, señores académicos. Tengo una proposición de candidaturas en la mesa. Téngase como miembro correspondiente a don José Vicente Mogollón Vélez, cartagenero, cursó la primaria en su ciudad natal, se educó en Estados Unidos, donde terminó Historia y Literatura en la Universidad de Harvard en 1979, obtuvo un posgrado en la Escuela de Gobierno de dicha universidad, ha sido secretario de la Alcaldía de Cartagena y del Ministerio de Obras Públicas, representante a la Cámara, senador, presidente ejecutivo de Camacol, director general de Proexpo y ministro de Medio Ambiente, donde impulsó un proyecto de manejo ambiental del canal del dique para frenar, entre otros, la afectación de invaluables arrecifes coralinos. Ha conocido a fondo la cambiante geomorfología y ecología de los estuarios del dique, Cispatá y los archipiélagos coralinos. Ha dedicado toda su vida a navegar por la costa y a estudiar su evolución histórica. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, autor de los libros El Canal del Dique, Historia de un Desastre Ambiental, Bogotá 2013, editado por Áncora Editores, y autor también de El Río y sus Playas, Historia de los Sedimentos Fluviales del Río Magdalena. Los señores académicos aprueban la proposición leída. Esta proposición pasa entonces con toda la documentación a la Comisión de Candidaturas. Tengo otra proposición de candidatura que dice así: téngase como candidato a miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Historia a la señora historiadora Erika Figueroa, perteneciente a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. La candidata cursó estudios en la Universidad Industrial de Santander, es magíster de Historia de las Independencias de Iberoamérica de la Universidad Jaime I de España, es candidata a magíster en Historia de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, miembro del número de la Academia Colombiana de Historia Militar, especialista en Sociología de lo Militar en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, experta en Gestión y Conservación de Patrimonio Cultural, Universidad Internacional de Andalucía, y especialista en docencia universitaria del Centro de Educación Militar. Se somete entonces, señor presidente. Los señores académicos aprueban la proposición leída. Gracias, señores académicos. Entonces, con la correspondiente documentación pasa a la Comisión de Candidaturas para evaluación. Entramos entonces al tema central de esta sesión, como es una disertación de 2 especialistas
en historia militar. Primero hará la intervención el académico capitán Mauricio Cardona Angarita sobre la batalla de las Queseras del Medio, de la táctica napoleónica a la táctica de mesnadas. Y posteriormente el ingeniero de nacionalidad venezolana, Luis Eduardo Rangel Velasco, hará una presentación ya sobre cómo fue el desarrollo de la batalla. Y al final podríamos tener un intercambio de los expositores con el auditorio. Bueno, quisiera resaltar que con esta disertación del día de hoy, con las dos disertaciones, tanto del capitán Mauricio Cardona como del ingeniero Luis Eduardo Rangel, entramos en sintonía con el tema de la independencia, desde luego reiterando el énfasis que ha planteado la Academia Colombiana de Historia de una mirada renovada a este periodo dentro de las nuevas corrientes historiográficas. Entonces, le damos la palabra a el académico capitán Mauricio Cardona. Buenas tardes, muchas gracias a la Junta Directiva del día de hoy y la oportunidad de la Academia de permitirme hacer esta disertación. Creo que hace más de 30 años, no sé, para acá, un militar uniformado hacer una disertación, y que esto, además de que va a quedar registrado en el canal YouTube de la Academia, también va a quedar en el boletín de Historia de Antigüedades, porque presentar acá una ponencia pues requiere de la metodología científica de la historia. Pues se me pidió que hiciera la disertación sobre el bicentenario de las Queseras del Medio, y hago un agradecimiento también acá a los miembros académicos de las diferentes academias, de la Academia de Historia de Colombia, de la Academia de Historia de Antioquia, de la Academia de Historia Militar, de mi mayor Ramiro Zambrano, de mi coronel Isidro, que viene de Venezuela, está aquí trabajando con nosotros en el Centro de Doctrina, a mi general Roberto Ibáñez Sánchez por darme la oportunidad. Pues obviamente es la nueva generación, el reto es grande, porque vamos a ver acá la cantidad de fuentes secundarias hechas por algunos oficiales que han marcado pues como el norte de uno para hacer este tipo de investigaciones en historia militar. Yo soy investigador de la Universidad Javeriana y mi énfasis es historia contemporánea, o sea, conflicto armado interno. Y obviamente por ser militar me toca conocer mucho de la historia militar decimonónica, que es fascinante y que hay mucho trabajo por hacer, porque al analizar todas estas fuentes pues a uno cuenta de lo maravillosas que son. Aquí está el Correo del Orinoco, aquí en esta academia, y leerlo es muy fascinante. Bueno, en ese orden de ideas vamos a comenzar. La evolución de la táctica y la estrategia a comienzos del siglo XIX en la Nueva Granada y Venezuela fue vertiginosa en comparación a la evolución de todo el continente europeo, el cual tardó varios siglos en adaptarse debido al empleo de las nuevas armas. Recordemos que las nuevas armas los mosquetes llegaron, y Napoleón Bonaparte hizo una nueva táctica basada en Federico Grande de Prusia para poder organizar ejércitos de más de 100.000 hombres contra 100.000 hombres, 175.000 hombres, y pues el mosquete fue importante porque se cambió la alabarda, las picas, se cambiaron por el fusil con bayonetas. En este sentido, la combinación de la aplicación de la doctrina militar de Federico Grande de Prusia, Napoleón Bonaparte de Francia y Carlos III de España, junto con el ensayo general de táctica de Guibert, la pequeña guerra del capitán Grant Mason y el tratado de táctica de infantería ligera y artillería de 1815, entre otros, permitieron que los oficiales regulares neogranadinos de bajo rango, pertenecientes a los batallones auxiliares fijos y milicias disciplinadas, se convirtieran en grandes estrategas, lo cual les permitió vencer en la guerra civil entre federalistas y centralistas, las campañas militares como las del sur, bajo Magdalena y Admirable, y batallas como bajo Palacé en 1811, de Cúcuta y Bárbula en 1813, Alto Palacé, Calibío, San Mateo, Juanabut y Tacines en 1814, Río Palo y Chire en 1815, Mate de Miel, El Yaguar y Guachiría en 1816,
Pore, Tame, Chire y Tocaría de 1817, Mucuritas en 1818 y Queseras del Medio, Paya, Gámez, Aitópaga, Pantano de Vargas y Puente Boyacá de 1819. Como pueden ver, hay una cantidad de batallas entre 1810 y 1819 y todas son dirigidas por unos militares neogranadinos y venezolanos y obviamente aplicaron unas tácticas y unas estrategias que les van a funcionar y que les dieron la victoria. Las únicas dos batallas que no vencieron fue en la batalla de Cachirí y en la de Cuchilla del Tambo y en la de La Plata, que fueron derrotados. Ya vamos a ver por qué, porque la estrategia no les sirvió la táctica, pero la estrategia fue diferente. Dentro del balance historiográfico sobre la conformación de los ejércitos y aplicación de la estrategia y la táctica en vísperas de la independencia y la posterior creación de las juntas de gobierno, encontramos a mi general Camilo Riaño, que ya está de avanzada edad, inclusive me contaban que fue veterano de la guerra de Corea. También encontramos a Cayo Leonidas Peñuela, Héctor Publio Pérez de Casanare, mi general Álvaro Valencia Tobar, mi general Roberto Ibáñez Sánchez, que nos acompaña acá, Gabriel Puyana García, Andrés Salamanca, que es la nueva generación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, José Vicente Rodríguez, Andrés Ricardo Tálora, Eduardo Gutiérrez Arias, Delfín Rivera Salcedo, Miguel Matus Caile, Diego Castrellón Arboleda, Miguel Peña Bernal, Carlos Delgado Gómez, Francisco Díaz Márquez y Clement Thibault. Todos estos autores, a excepción de Cute, Marchena y Thibault, hacen referencia a la guerra civil entre centralistas y federalistas y las diferentes batallas de las campañas militares entre 1810 y 1819, haciendo una interpretación de las fuentes primarias de manera muy general, explicando de manera narrativa cómo fue la maniobra. En el caso de Cute, Marchena y Thibault, sus trabajos profundizan sobre la composición social tanto de los ejércitos del rey como de las milicias indisciplinadas y disciplinadas de la Nueva Granada y de Venezuela. En esta investigación pues se parte del trabajo de Clement Thibault. Él es un sociólogo, historiador y tiene un poquito de antropólogo, porque él coge las memorias de todos estos viajeros, tanto de Inglaterra, americanos y las memorias de O'Leary, y va a hacer una interpretación de cómo vivían los llaneros y los militares desde 1810 hasta 1810, tanto de los ejércitos neogranadinos como los ejércitos bolivarianos. Él nos da una aproximación a la vida cotidiana de las tropas regulares e irregulares patriotas desde antes de la creación de las juntas de gobierno en 1810 hasta la campaña libertadora en 1819. En este análisis sociohistórico, Thibault logra diferenciar las tácticas y las estrategias que los oficiales emplearon en las diferentes campañas y cómo se formaron dos polos antagónicos entre los caudillos y los oficiales regulares que provenían de las élites tanto de la Nueva Granada como de Venezuela. Él hizo un trabajo postopográfico que es revisar las hojas de vida de más de 16.000 hombres que habían pertenecido a los diferentes ejércitos. Además de este análisis, pues lo que se hace es, vamos a pedirle a mi ayudante que pase la ayuda, que se tomaron en cuenta unas fuentes primarias. Una de ellas pues tenemos a Henri Antoine de Jomini. Él era como el opuesto a Karl von Clausewitz. ¿Puedes pasar la siguiente ayuda? Estos dos teóricos analizaron las guerras napoleónicas y escribieron todas sus tácticas y las estrategias que utilizaron en las guerras napoleónicas, y esto era lo que leían todos los oficiales, tanto neogranadinos como los oficiales venezolanos, para empezar a enseñarlo en las diferentes escuelas. Entonces este trabajo se realizó con varias fuentes primarias, entre ellas tenemos las ordenanzas de Su Majestad Carlos III, que con la reforma borbónica de 1762, pues se dice que vino por fin un ejército organizado aquí a América, porque el que estaba antes de ese tiempo era un ejército privado. Entonces Carlos III vino y organizó todo y implantó estas ordenanzas donde le decía qué tenía que cumplir cada uno en la estructura del ejército, los oficiales, las clases, la infantería, la caballería, qué era estrategia, qué era táctica, que eso es lo más importante, porque hoy en día encontramos que no, que la campaña libertadora comenzó en Chiquinquirá en 1815, hay otros que dicen que la campaña libertadora inició con la batalla de Chire, pero una campaña militar tiene unas indicaciones de acuerdo a estos teóricos. Otra cosa que hacen muchos historiadores es que utilizan digamos el presente para analizar las batallas de hace 200 años, y creo que eso es un anacronismo, y en este anacronismo pues hacen una interpretación diferente. Es un poco parecida
porque aquí vamos a ver que vamos a encontrar una cantidad de mitos donde dicen que no, que es que el ejército nació el 7 de agosto de 1819, 9 años después del grito de independencia, y entonces decimos cómo ganaron en todas estas batallas antes de la campaña libertadora. Y no solamente hay una campaña, está la campaña del sur, la campaña admirable, como lo vamos a ver. Entonces, además de esas fuentes, tenemos también, adelante, El arte de la guerra de Sun Tzu. Aquí está el libro de Clement Thibaut, adelante. Los textos que sacaba el doctor Luis Horacio López en 1988, aquí los tenemos. Una fuente primaria muy rica en información. Hay que analizarla, aquí es donde se necesitan estos historiadores militares para que se pueda interpretar qué es que no se bañen en el río para que no afecte el agua. Y entonces hoy en día tenemos una pelea con la ley 1916 que dicen que no, que la laguna queda más arriba de Pore. Es imposible que una laguna quede arriba por un ejército de 2.000 hombres y que en esa laguna Santander dé en estos documentos de órdenes desde la Trinidad y desde la laguna de orden de que no se bañen en la laguna para poder hacer las comidas de todos los soldados. Entonces esas interpretaciones, aquí están la fuente, digamos, está viva la fuente y hay que saberla interpretar. Tenemos también, adelante, los libros de Juan Marchena y Cute, que son Los soldados del rey, Ejército de las milicias del mundo colonial americano, y tenemos la de mi general Camilo Riaño y la de mi general Roberto Ibáñez Sánchez, que es la campaña libertadora. ¿Sigue? Además tenemos las memorias de un abanderado de José María Espinosa. Recordemos que era el fotógrafo de la época, fue quien pintó todos los óleos de todas las batallas, los generales, que esto va a ser importante para poder determinar qué tipo de uniformes, qué tipo de tácticas utilizaban, porque él dibuja bien cómo estaban formados. Adelante. Tenemos a Pilar Moreno Ángel, que creo que para mí es la mejor historiadora de José María Córdoba, porque él en sus 2 tomos hace un recorrido de la vida completa de José María Córdoba con una cantidad de fuentes increíbles, pero pone al lado a todas las personas que tuvieron alguna injerencia en su vida. Entonces es muy interesante. El archivo de José Antonio Páez y la autobiografía de José Antonio Páez, que nos va a identificar bien estas tácticas y estrategias. Adelante. Hay una colección nueva de la Universidad de la UPTC, que es Gentes, Pueblos y Batallas, y esto es del 2016, del 2014 y 2018. Y hay unos trabajos de microhistoria. Estos trabajos de microhistoria pues hablan específicamente, por ejemplo, de los caballos que se utilizaron en la campaña libertadora, el tipo de armamento, los sables, los fusiles, los cañones, y cómo se utilizaban en las diferentes batallas. Adelante, hay un texto muy bueno de la Universidad Nacional que es la campaña de invasión del teniente general don Pablo Morillo. En este documento me da todas las referencias de cómo estaban conformados los ejércitos de Pablo Morillo, qué tácticas utilizaban, de qué manuales se alimentaban para poder desarrollar los trabajos de invasión. Adelante. Aquí están las ordenanzas de su majestad el rey Carlos III, que ya se encuentran en línea. Tenemos el Código Militar de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1815. Es un código nuevo que lo hemos analizado y se puede determinar cómo estos oficiales como José Ramón de Leiva, Antonio Baraya fueron organizando los ejércitos. Hay otros documentos como los documentos del Instituto Colombiano de Cultura sobre la Revolución del 20 de julio de 1810, las memorias del general Santander, los documentos para la historia de la vida pública del Libertador de José Félix Blanco, la reseña biográfica del general Manuel Servíes de Vicente Restrepo, la autobiografía de José María Obando, y entre otra cantidad de documentos e iconografía como de José María Espinosa, de Darme, de Michelena y de Pedro Castillo, que son los que nos van a ayudar a entender estas estrategias y tácticas de los neogranadinos y venezolanos. Sigue. Aquí tenemos el Código Militar de 1818 de Francisco de Paula Santander, que vamos a explicarlo más adelante. Sigue. El Correo del Orinoco, que se encuentra aquí. Adelante. Las memorias de O'Leary. Adelante. La iconografía, que estos son los cuadros de varios autores, donde nos va mostrando cómo se formaban los ejércitos. Ahí hay unas carpas, inclusive hay uno donde están sacrificando una vaca, están las banderas, están todo esto. Sí, esta iconografía me permite determinar el tipo de, digamos, de república a la cual representaban en ese entonces. Sigue.
Esta es el de Darmet de 1824, miren cómo están formados los ejércitos, cómo van marchando en columna, unos están en columna abierta, otros están en columna cerrada, pero todos van marchando, y lástima que no vino el experto en música, que él me comentaba a mí que las órdenes se daban a través de cornetas, trompetas o pífanos, que eran como unas flauticas, y que se daban las órdenes para poder marchar de esa manera y poder ir a la guerra. Adelante. Esta iconografía, como por ejemplo la de Pedro Castillo, en la acción del Yagual, vemos la caballería, que esas son las famosas mesnadas, que vamos a ver qué es la diferencia entre una mesnada, una muta y una guerrilla, que me permiten determinar cómo era que ellos hacían esas tácticas de vuelvan caras o vuelvan riendas. Adelante. Otra iconografía de Pedro Castillo, el encuentro de Matemiel, que aquí es donde dicen que amarraban la cola de los caballos para poder, con un disparo los asustaban y los caballos barrían con todo. Ahí los tienen en la autobiografía de Páez. Adelante. En este pequeño contexto, pues hay que tener en cuenta que el imperio español era grandísimo, en ese 1800 era el imperio donde el sol no dormía, desde Filipinas hasta las Américas, y tenía el control total, pues era un imperio, y en este periodo de 1800 viene la Ilustración, los derechos humanos. Antonio Nariño traduce los derechos humanos, Camilo Torres hace un memorial de agravio diciéndole, después de la reforma borbónica, le dicen, oiga, mire, nosotros los criollos no tenemos derecho a comandar tropas, los grados eran hasta el grado de sargento mayor, y enseguida el teniente coronel, el capitán general, y eran totalmente españoles. Entonces Camilo Torres le decía, bueno, en este memorial de agravios, le exigía al rey que por favor le tuviera en cuenta a los criollos, y por eso se presenta el proceso de independencia. Adelante. Recordemos que estas son las 6 repúblicas que hemos tenido desde 1810, las Provincias Unidas de la Nueva Granada, hasta la República de Colombia, y al lado derecho, basándome en el padre Fernán González, vicepresidente aquí de la Academia, tiene un libro muy bueno que es Partido, Guerras e Iglesia, donde menciona las 9 guerras civiles que hemos tenido y por qué se formó cada guerra en el siglo XIX. Adelante. Aquí tenemos a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Adelante. Y aquí vemos esta pequeña cronología, pues el tiempo es muy corto, pero de aquí básicamente en el documento es que después de las juntas supremas que se crearon en el 20 de julio en las diferentes provincias, el 23 de julio de 1810, la junta de aquí, la más importante de todas, porque aquí estaba la sede del Virreinato de la Nueva Granada, por estar la sede aquí, pues fue la más importante y es la que se declara como el 20 de julio el grito de independencia de toda la República de Colombia actual. 3 días después, el 23 de julio de 1810, la Junta Suprema creó el Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional. Ese es el primer batallón al mando del teniente coronel recién ascendido Antonio Baraya, y como su segundo comandante el sargento mayor Joaquín de Ricaurte y Torrijos. Es el nacimiento del Ejército Nacional en 1810, quiere decir que tenemos 209 años. Después, más adelante, con la creación de los batallones de voluntarios de la Guardia Nacional, se inició un proceso de profesionalización de un ejército que iría a demostrar su experticia en el arte de la guerra directamente en el campo de combate. Al observar las diferentes batallas realizadas por los patriotas en los subsiguientes años a 1810, se puede observar la cantidad de batallones que fueron creados y organizados para competir en cada batalla. Ahora el proceso de los llanos de Casanare fue diferente, y en este proceso podemos encontrar batallas en las cuales se usaron tácticas irregulares, como en Chire, Matemiel, Guachiría, Tocaría, Tama y Pore. ¿Cuál es la diferencia entre regular y irregular? Regular tiene una disciplina, una organización, una jerarquía, bajo unos códigos completamente establecidos, y las tácticas y estrategias que se hacen se basan en unos manuales y en unos reglamentos. Lo irregular no, lo irregular es pensado, planificado algunas veces digamos por contingencia, y no se enfrenta directamente a las tropas como en un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez el peón no puede girar no puede correr hacia el lado, sino tiene que seguir unas normas y unas reglas, y eso es lo bonito del arte de la guerra. El arte de la guerra es un arte, hay que innovar, y a la vez se respetan unas normas y unas reglas, y eso es lo que hacía la diferencia entre lo regular y lo irregular. Aquí podemos ver, adelante hijo, los batallones que existieron. Mire, tenemos aquí desde 1810 a 1813 están las diferentes batallas, y qué batallones existían aquí. Esta construcción de estos batallones me basé en 4 fuentes, utilizando Atiboe y algunos documentos, digamos,
de las mismas batallas que están con mi general Roberto Ibáñez Sánchez y Camilo Riaño, que ellos son los que van a decir qué batallones estaban ahí, inclusive van más a profundidad, donde dice qué compañías las conformaban. ¿Sigue? Mire todas las batallones que estaban en Alto Palacé, Calibío, San Mateo, Juanambu y Tacines. Aquí los batallones se identificaban de dos maneras: unos que conservaron toda la estructura que venía de los españoles, y unos batallones que reclamaban lo que es el concepto de patria. Por eso se decían los patriotas, los patricios. Entonces, todos estos nombres de batallones iban a tener nombre, digamos, por ejemplo, de cada una de las provincias: Socorro, Bogotá, Cauca, Neiva, y estas unidades eran hacia favor de la patria, de una nueva patria naciendo. ¿Sigue? Mira, aquí tenemos en la batalla de los Ejidos, Río Palo, Cachirí, Cuchilla del Tambo, La Plata y la campaña libertadora, y vemos la cantidad de batallones que se crearon bien organizados. Eran batallones que tenían sus compañías, adelante, que se basaban en las lecturas de Federico II, rey de Prusia, ¿sí? Y vamos a hablar ahora sí de lo que es esta estrategia y la táctica en los ejércitos neogranadeños y venezolanos. El primer paso es definir qué es una guerra, qué es la estrategia, qué es la táctica, una campaña, un combate y una batalla. En el análisis crítico de la obra de República en Armas de los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Clement Thibault hace referencia a Liel Hart, Clausewitz, Guibert y Poirier para descifrar la estrategia y la táctica usada por Simón Bolívar. Pero usar teóricos posteriores al siglo XIX parecería anacrónico. Para ello, en esta investigación se tiene como propuesta usar los teóricos del momento en que se realizaron los procesos de independencia, es decir, a Jomini, Guibert, dejando atrás a Federico el Grande, Carlos III y Napoleón Bonaparte. Al analizar la obra de Guibert podemos pensar que su sentido es más de la teoría del soldado ciudadano, abro comillas. El ensayo general de táctica que él escribió, un contenido sorprendente. Guibert habla de la política en acto, es la estrategia de una mente que se aplica a lo político con un espíritu práctico. El vocablo táctica prometía un propósito de profesionalidad que Guibert no respetará. La táctica de Guibert no es un edificio inmenso que abarca dos proyectos constitucionales, uno político y otro militar. La táctica para Guibert es base única de la vasta ciencia de la guerra. Distingue la táctica elemental de la táctica sublime, pero nunca se refiere al vocablo de estrategia. Llama táctica a la ciencia militar válida para todos los tiempos, para todos los lugares y para todos los ejércitos. Cierro comillas. Esto es de Miguel Alonso Baker en Clausewitz y su entorno intelectual, Kant Guibert. Pero ahora vamos a analizar a Jomini. Adelante. Para Jomini el arte de la guerra se componía en aquel entonces de la estrategia, de la gran táctica, la logística, la táctica de detalle, el arte ingeniero y el arte del artillero. La guerra para Jomini era necesaria para alcanzar un objetivo, ya fuera para reivindicar derechos o para defenderlos, para satisfacer grandes intereses públicos como los del comercio, la industria y todo lo referente a la prosperidad de las naciones, y para ayudar a pueblos vecinos cuya existencia es necesaria para la seguridad del Estado o el mantenimiento del equilibrio político. Las guerras pueden ser ofensivas o defensivas y se hacen de manera independiente contra otra potencia o contra varios estados aliados entre sí o siendo parte principal o únicamente auxiliar. Una campaña militar a comienzos del siglo XIX significaba ejecutar una serie de actividades operacionales y logísticas para lograr cumplir un objetivo estratégico dentro de un tiempo y espacio determinado. Ahí está el concepto de Jomini sobre qué es una campaña militar. La campaña militar no puede exceder más de 2 años porque no lo sostiene nadie logísticamente. En pensar en comida, a municiones, pertrechos, todo esto es muy difícil. La estrategia es la forma como se debe desarrollar esta campaña militar teniendo en cuenta aspectos macros o generales como la naturaleza de la guerra que se va a hacer, el estudio detenido del teatro de sus empresas y la elección de la base de operaciones más conveniente según sus fronteras y la de sus aliados. El enfrentamiento del ejército con el enemigo se denomina batalla. En esta pueden suceder muchos combates en diferentes puntos o pueden suceder en un solo punto. Lo importante es lograr el objetivo, sobrepasarlo y adoptar un segundo objetivo, el cual debería ser más importante todavía para lograr cumplir con el objetivo estratégico de la campaña militar. En esta campaña se debe tener en cuenta apoyos intermedios, reservas estratégicas, obras de construcción de ingeniería militar y la logística, como el paso de un río, tiene que construirse un puente para que pasen las tropas.
La actuación de las tropas en la batalla y en los combates se le denomina táctica. Se podría decir que la táctica es el combate y que la estrategia es toda la guerra antes y después del combate, con excepción de los sitios como el sitio de Cartagena, ¿no? La estrategia determina el lugar de actuación, la logística conduce y coloca las tropas, la táctica decide su empleo y manejo. Esto que estoy hablando es todo de Jomini, o sea, de 1800, entre 1760 y 1840 que él escribe todo esto. En este sentido, Jomini exponía la necesidad de estudiar primero la escuela de pelotón, luego la de batallón y finalmente las evoluciones de línea antes de aprender la táctica. En esta parte se entiende el porqué de los nombres de los batallones de primera, segunda, tercera y hasta cuarta línea. Adelante. Mira acá, esto es del libro de Jomini. Ahí explica cómo se hace la estrategia y la táctica de, por ejemplo, en el figura 4, 2 cuerpos en línea, con las divisiones ahí, 2 cuerpos de 2 divisiones con 3 brigadas. Pues esto era lo que leían los oficiales que estaban encargados de los batallones que estaban iniciando el proceso de formación de este ejército. Adelante, la otra. Mire, estas son formaciones escaqueadas, escalonadas, en columna abierta, con divisiones que están a la vanguardia. Aquí se habla de la vanguardia, la retaguardia, los flancos, las alas, que es lo que interesa porque la caballería hace reconocimiento, porque recordemos que el primero que hace el reconocimiento y se encuentra con el batallón Cazadores allá en Batalla Boyacá es una unidad de caballería, el escuadrón de guías del Casanare. Vamos a hablar ahora de la táctica y la estrategia en los ejércitos neogranadinos de 1810 al 19. El proceso de independencia junto con sus campañas y batallas permitió que los ejércitos neogranadinos y venezolanos sufrieran una evolución que a Europa continental le habría llevado varios siglos. A mediados del siglo XVIII, los ejércitos de la América colonial estaban conformados por milicias indisciplinadas, unidades militares donde terminaban los indeseables, los vagos y los malentretenidos entre los 15 y 45 años y funcionaban como cuerpos territoriales de defensa no profesionales, encargados de luchar contra las agresiones exteriores. Con las reformas borbónicas de Carlos III se crearon las milicias disciplinadas para ser cuerpos auxiliares a las tropas regulares con el fin de ser empleadas contra los ingleses, y en este sentido las unidades militares en América pasaron a ser tropas paralelas a las de su majestad el rey. Los rangos de los oficiales de las milicias eran los mismos de las tropas regulares, desde cadete hasta el grado de coronel, pasando por abanderado, teniente, capitán y sargento mayor, aunque el grado de coronel daba derecho al tratamiento título de señoría. Las milicias eran fundadas en una comunidad de oficio de negros e indígenas en el Nuevo Reino de Granada y de blancos y pardos en Venezuela. Para controlarlas, el arzobispo virrey Caballero y Góngora habría creado el batallón auxiliar luego de haber ocurrido el suceso de la rebelión de los comuneros en 1781 en la provincia del Socorro. Los oficiales que conformaban los mandos de este batallón trataron de educarse a comienzos del siglo XIX en el conocimiento del arte militar con la información que lograron extraer de las maniobras de Federico II de Prusia y la táctica militar española de 1806, la cual se encontraba en el reglamento para el ejercicio y maniobras de infantería. Luego del grito de independencia, la Junta Suprema de Santa Fe creó 2 unidades militares bajo una estructura del antiguo Imperio Español: el Batallón Voluntario de la Guardia Nacional bajo el mando del coronel Antonio Baraya y el Batallón Auxiliar, el cual cambiaría de nombre al Batallón Provincial bajo el mando del coronel José Miguel Pey, y más tarde este batallón tomaría el nombre de Batallones Defensores de la Patria y luego el de Granaderos de Cundinamarca. Los batallones estaban conformados por 5 compañías. Adelante. 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 Los batallones estaban conformados por 5 compañías, una de ellas era de granaderos, el cuerpo élite, en el que todos los militares aspiraban a servir, y las otras compañías eran de infantería comandadas por un capitán, el cual era asistido por un teniente y 2 subtenientes, y estaban compuestas por 80 hombres, tal como se establecía en las reales ordenanzas de Carlos III. Hoy va aquí la lectura. A fecha de noviembre de 1810 en Santa Fe ya estaban formados los regimientos de voluntarios de infantería al mando del coronel don Luis Caicedo con 3 batallones y el regimiento de milicias de caballería al mando del coronel don Pantaleón Gutiérrez con 4 escuadrones. Ante la necesidad de formar oficiales para los nuevos batallones, la Junta de Gobierno de Santa Fe en diciembre de 1810 creó la Escuela de Formación de Oficiales y aprobó el plan de estudios del coronel José Ramón de Leiva, a quien nombró como su director. La instrucción de los hijos de la élite urbana fue recibida de los oficiales que comandaban las milicias disciplinadas de pardos y blancos y el fijo, quienes habían venido de Cartagena, y los jóvenes capitanes de los antiguos batallones tomarían el lugar de oficiales superiores y generales. Las clases fueron dictadas en el convento de las Aguas y en la casa del director de la escuela, y la táctica que se empleó para las unidades militares recién creadas sería el antiguo régimen, el cual se vio plasmado en el plan de estudios de la escuela militar.
La incorporación de los hijos de las élites al ejército se hacía sin ningún conocimiento previo al oficio militar, que requería conocimientos de las técnicas de fuego, del arte de mando y las evoluciones disciplinadas según los modelos de organización de la época. Entre estos jóvenes se encontraban José María Espinosa, Luciano de Luyer, Macedonio Castro, Pedro y Atanasio Girardot, Hermógenes Mazas y José Hilario López, entre otros. Aquí obviamente el documento estará disponible más adelante para que lo puedan leer con más detenimiento. Si ustedes pueden ver aquí, las tropas están organizadas, por ejemplo, el batallón rifles tenía un color verde, tenía un rifle, que era el que tenía ánima estriada, la guardia de honor era parecida a los húsares, el primero de línea era una infantería que era liviana, adelante por favor, tenemos el granadero, que era de las élites, los dragones, que era una caballería que no tenían lanzas sino solamente espada y una pistola, los húsares, que eran como la guardia de honor venían de los húsares de Hungría, adelante, y vemos aquí el soldado de infantería del batallón Cazadores, que era como las fuerzas especiales de su época, era un soldado de infantería muy ágil, y tenemos lanceros que tenían sus varas de cubarro de 2 metros de largo y que van a ser importantes en estas tácticas de las mesnadas. Adelante, por favor. En la maniobra se observa, en la maniobra de José María Espinosa, se observa, ya vamos en 30 minutos, de las óleos de José María Espinosa se observa el correcto uso de la infantería, la caballería, la artillería y las especialidades como los cazadores, los granaderos y hasta los abanderados con sus correspondientes niveles de mando. Estas maniobras son repetitivas en las diferentes batallas de los años 1811 hasta 1815, tanto en las guerras centralistas como federalistas, como en las batallas de Bajo Palacé, Calibío, Juanambú, Tacines, Río Palo, Cachirico, Chillaltambo y de La Plata en 1816. Si el general Nariño, con sus oficiales educados en la Escuela Militar de José Ramón de Leiva y de Francisco José de Caldas, hacían la guerra en el sur, aplicando el arte de la guerra, utilizando las herencias de los españoles, el coronel Simón Bolívar, adelante por favor, aquí vemos los retratos de José María Espinosa, adelante. Todos estos cuadros me ayudan a identificar cómo eran las tácticas, adelante. Adelante. Si abajo en el sur Antonio Nariño hacía sus tácticas, en el norte el coronel Simón Bolívar, al nororiente de la Nueva Granada, ponía en ejecución lo aprendido directamente en Europa. Con la campaña del Bajo Magdalena y la campaña Admirable, Bolívar prefirió el acercamiento directo de tipo napoleónico, una estrategia que requería rapidez y brutalidad para lograr los objetivos. La estrategia de Bolívar no era un efecto de las circunstancias, ya que su formación cultural era influenciada por autores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, César, Tácito, Montecuccoli, el mariscal de Sajonia y Belidor, y su biblioteca militar contenía grandes clásicos como el ensayo general de táctica de Guibert, la pequeña guerra del capitán Grant Mason y el tratado de táctica de infantería ligera y artillería de 1815, textos que Bolívar enviaría a José Antonio Páez desde Angostura en 1817. Adelante, por favor. Bueno, de aquí viene el régimen del terror de Pablo Morillo, que Fernando VII es liberado, envía a Pablo Morillo con un ejército de 12.000 hombres y ellos empiezan a bajar por 3 líneas, por el río Cauca, el río Magdalena y otro por Cúcuta, y empiezan a ejecutar a todos los neogranadinos que estuvieron inmersos en estas revueltas de independencia. Los oficiales neogranadinos que lograron escapar del régimen de terror de Morillo se exiliaron en los llanos del Casanare, y entre ellos se encontraba Francisco de Paula Santander y el teniente José María Córdoba. Con la llegada de Morillo, la guerra tomó un giro en la manera de realizar la táctica. Los ejércitos regulares se convirtieron en ejércitos irregulares conformados por guerrillas organizados en mutas y mesnadas. Los hombres que se alistaban en esta fuerza se distinguían en 3 tipos. Uno, las personalidades que huían de las persecuciones y la justicia realistas, quienes forman los cuadros de las guerrillas y una parte de las tropas más fieles. 2, los antiguos soldados realistas que fueron licenciados por Morillo. Y 3, los peones de las haciendas, libres o serviles, que fueron reclutados por sus antiguos propietarios o mayordomos con rango militar. Lo característico de estas guerrillas consistía en la flexibilidad en el reclutamiento, el mando que estaba en manos de caudillos carismáticos, la manera de aplicar las leyes y observar las costumbres de la guerra.
Al igual que en la Nueva Granada, las mutas y las menadas en Venezuela están organizadas por José Antonio Páez en el Apure, las de José Tadeo Monagas en Maturín, las de Pedro Zaraza en el Alto del Llano de Caracas junto con Manuel Cedeño y Andrés Rojas y Barreto en los llanos de Barcelona. ¿Cuáles eran las mutas? Las mutas eran 100 lanceros, 100 hombres a caballo, y estos jinetes a caballo eran como unos pequeños grupos que cazaban toros y marrones, y esas mutas les ayuda a tener esa táctica que al unirse más de 1000 hombres y varias mutas se conformaban las mesnadas, que eran hasta entre 1000 y 3000 jinetes a caballo, que eran los que iban a aplicar las tácticas de vuelvan caras para atacar las tropas realistas que estaban en los llanos. Adelante, por favor. Aquí vemos la de Matemiel, adelante. Aquí vemos lo agreste que es el llano de los llanos orientales. Entre 1816 y el 18 se realizó una serie de batallas y combates en los llanos del Casanare y del Apure, en los cuales las facciones, las mutas, las mesnadas van a jugar un papel relevante, especialmente en el uso de una caballería montada por jinetes avesados en la caza y el manejo de las lanzas. Es gracias a los jefes carismáticos que se agrupan los jinetes locales, y esto se define por un modo de vida, una forma de combatir y una furia particular en las cargas heredadas de la vida seminómada de pastores, pero realzadas por el conflicto. Según John Potter Hamilton, en sus viajes por el interior de las provincias de Colombia, describe al jinete local como una raza guerrera, miembro de un pueblo y de una muta de caza de consistencia impermanente, que es astuto para ganarle en velocidad y atrapar los animales. Estas habilidades, junto con el manejo de la lanza, sería lo que le daría el valor agregado a las múltiples victorias de los patriotas en los llanos. Las tácticas desarrolladas por las mutas, en las cuales la disciplina era laxa, pero de obediencia puntual y sin obligación de estar allí, se sostenían por su flexibilidad en la región, el apoyo de la población y la jerarquía, que solo se reducía a escala de grados asignados por generosidad. En cuanto a las mesnadas, las cuales están organizadas por varias mutas y por más de 1 millar de hombres, estas podían librar batallas regulares si la situación lo exigía, usaban una táctica de aproximación indirecta y buscaban evitar el adversario más que enfrentarlo con el fin de afectar su voluntad, pero si tenía que enfrentarlo de frente, lo hacían. La capa más profunda de este ejército irregular estaba conformada por las mesnadas y por caudillos como Andrés Rojas, Manuel Cedeño, José Tadeo Monagas y Pedro Zaraza, mientras que el grupo de patricios exiliados se componía de oficiales regulares quienes sostenían la táctica tradicional y el uso de batallas como Santiago Mariño, Manuel Piar y Simón Bolívar. En este ambiente, los llanos orientales de 1817, los oficiales exiliados conservaban sus grados, y en medio de las mesnadas, Bolívar nombró como generales de brigada a Monagas, Zaraza, Rojas y Cedeño, con el fin de dar un reconocimiento y una apuesta sobre el futuro y poder limar las asperezas con los caudillos. Con la ubicación de las tropas realistas en la Nueva Granada y Venezuela, los llanos orientales se convertirían en el refugio de todas las tropas patriotas, y para iniciar una campaña militar definitiva con objetivo de derrotar el dispositivo más débil de los españoles, se requería un cuartel donde alcanzar las operaciones. Este sitio estratégico sería la Guayana. Adelante, por favor. Si podemos ver acá el río Orinoco, me permite llegar hasta el río Apure, hasta el río Arauca, y ese río Orinoco me va a desembocar en el río Meta baja, me va a desembocar el río Guachiría, y arribita del río Guachiría se instaló la Trinidad, que era donde iba a estar el general Francisco de Paula Santander. Las tácticas de caballería también fueron usadas en el combate de Chire. Aquí vamos a ver un momentico la táctica. Las batallas, la caballería, las batallas entre el 16 y el 18, como las de Chire, Matemiel, Yagual, Mucuritas y las que se del Medio, entre otras, tienen las mismas características de tácticas irregulares. Todos tenían como común denominador la supremacía de la caballería. La caballería es un cuerpo muy apreciado que practica el choque y el que a menudo depende de la carga decisiva, la relación con los caballos, lo reducido de sus efectivos. Un escuadrón rara vez tiene más de 100 hombres, le dan a estas unidades un carácter más independiente y una personalidad más fuerte que los batallones de infantería. Pero el éxito de los jinetes dependía de los caballos de batalla, caballos que debían ser los más fuertes, diestros y seguros, diferentes a los de silla, de carga, de abastecimiento y de retaguardia, capaces de transportar de 90 a 100 kilogramos y recorrer de 20 a 40 kilómetros por día, según la topografía y condiciones atmosféricas, y que tenían que estar descansados para el día del ataque y la retirada. Una caballería que requería abundantes pastos, forrajes y alimentos ricos en proteínas y agua, sin los cuales se hacía limitada su vida útil y su lento desplazamiento. Evidencia de las tácticas de caballería
han sido veladas por muchos autores como Augusto Mijares. Estas tácticas de caballería también fueron usadas en el combate de Chile en 1815, en el cual Joaquín Ricaurte, organizando una caballería de más de 1000 soldados, se enfrentó a 3000 soldados realistas, disponiendo sus escuadrones a órdenes de Miguel Guerrero, Ramón Nonato Pérez y José Antonio Páez. En este combate los patriotas ganaron la contienda con la táctica de Vuelva en Caras. Aquí está la explicación de la táctica de la Vuelva en Caras. Y la táctica usada por los llaneros se podía observar en la pintura del fresco de Pedro Castillo, donde se observaban los soldados desnudos en sus caballos, sin arneses complejos ni montura, armados con la famosa púa, la larga pica característica de la caballería. El uso de esta incómoda lanza suponía el dominio profundo del arte ecuestre, sobre todo en el ataque, dominio del caballo y del grupo formado, que demuestran una fuerte cohesión del conjunto combatiente y dominio del miedo que inspira el choque. En la batalla de las Queseras de Medios, además de Tibó, se emplean los archivos de José Antonio Páez y su autobiografía. En estos documentos Páez hace el reporte del cuartel general de Potreritos Marrareños a 3 de abril de 1819 de la lista de los 151 valientes que se batieron con todo el ejército español en las orillas del Arauca, formada por su comandante general de división José Antonio Páez, en el cual aparecen coroneles, tenientes, coroneles, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, cabos y soldados. De este combate se deducen varios aspectos. Adelante, hijo. Vemos acá la ubicación. Adelante. 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 Antes de la batalla, adelante. Vamos a ver que Bolívar de 1815 en Jamaica viene, hace 2 expediciones sobre los Cayos y al fin y al cabo llega a Barcelona. Y cuando se entera en Barcelona que está Bolívar, pues todos los oficiales que estaban bajo el mando de José Antonio Páez, pues se van, o sea, todos los oficiales que tienen las tácticas regulares, creen un ejército regular y por eso piden pasaporte y se van hacia donde está Bolívar, que ya él, después de muchas batallas, logra llegar de Barcelona hacia Angostura con el general Piar, y allá es donde se organiza todo este cuartel, porque el río Orinoco era un lugar muy estratégico para poder entrar provisiones, armas y municiones. Adelante. La ubicación de la batalla de las Queseras del Medio es ahí, entre el río Apure y el río Arauca. Adelante. Ahí luego más cerca, ahí está el río Orinoco, está Guayana, Ciudad Bolívar, que era Angostura. Sigue. Y aquí tenemos el sitio exacto. Alrededor de ese cuadrito de color naranja está Achaguas, El Yagual, está Mantecal, que lo encontramos al lado izquierdo, y si ven más al lado izquierdo está Arauca, que va a ser importante. Ahí está la línea de Angostura, va a ser importante para llegar allá a Mantecal. Ahí en Mantecal es donde se dice que se inició la campaña libertadora. Unos dicen que en la aldea de los 70, el 23 de mayo, que dura 70 días la campaña y termina el 7 de agosto con la cabala del 7. Adelante. Adelante. De este combate se deducen varios aspectos. El primero, lanceros como el capitán Julián Mellao, el teniente Miguel Lara, el teniente Domingo Mirabal, el subteniente Rosso Sánchez y el sargento segundo Inocencio Chincá fueron ascendidos al grado militar inmediato por sus acciones en la batalla de las Queseras del Medio, porque en la batalla del Pantano Varga ocurrió 3 meses después de la batalla de las Queseras del Medio. Entre los 14 lanceros figuraban los anteriormente nombrados y ostentaban el grado de cabos y sargentos. Para el 2 de abril de 1819, varios neogranadinos combatieron en el lugar denominado Las Queseras del Medio, en el estado de Apure, cuando el general José Antonio Páez, junto con 150 lanceros, lograron derrotar a más de 1000 jinetes pertenecientes a la caballería española. Esta batalla se presentó cuando el general Simón Bolívar se encontraba replegado en Potreritos Marrareños, ubicado a la derecha del río Arauca, y Pablo Murillo decidió atacarlo con la intención de neutralizar su avance a territorio venezolano. En este documento que yo voy a dejar aquí en la academia, pues está la explicación de cómo se llegó a esta batalla. Lo importante aquí, por eso se llama de las tácticas regulares napoleónicas a las irregulares de las menadas, y cómo estas menadas utilizaban, seguían a su caudillo, que no era nombrado, digamos, por un código militar, y hacían los ataques de manera, digamos, atacando la infantería, haciendo huir la caballería de la infantería para luego atacar la infantería, que esa era la táctica de las vuelvan caras. Desafortunadamente el tiempo es muy corto. Sigue adelante con la siguiente ayuda. Aquí están los 150 lanceros, está 61 neogranadinos que combatieron acá.
los llanos del Apure y el Casanare tenían exiliados de la Nueva Granada que fueron a terminar allá, Ramón Anato Pérez, Juan Galea, Ricaurte y todas estas personas que estuvieron, Juan Nepomuceno Moreno, que fueron importantes en las batallas de 1816 a 1818. En este estado libre como era Casanare, pues van a ser llamados por Bolívar para que en el Congreso de Angostura participen en este Congreso en febrero de 1819, de los cuales pues el Casanare envía 3 diputados escogidos democráticamente y van a llegar en julio de 1819. En esta batalla de las Queseras del Medio, pues la acción de 150 lanceros contra 1000 jinetes de Pablo Morillo, que en realidad tenía hasta 7000 hombres en todo ese sector, pues ganaron la orden de los Libertadores. Aquí tenemos en estas 3 medallas, pues la de Libertadores la mitad, porque la medalla de la izquierda es la medalla, adelante por favor, la medalla de Ayacucho, que tiene la bandera del Perú, y la del otro lado es la medalla del Libertador del Perú. La orden de los Libertadores es la mitad, esas las tiene José María Córdoba en todas las figuras que tiene siempre 5 medallas que son de estas, o sea, que quiere decir que José María Córdoba también estuvo en esta batalla. Como conclusiones podemos tener que desde 1810 hasta 1824 los patriotas adoptaron estrategias y tácticas regulares para el desarrollo de la guerra civil entre federalistas y centralistas y las campañas del sur, Admirable y campaña libertadora, mientras que para el periodo de 1816 hasta 1818, debido a la superioridad de los españoles, se empleó una táctica irregular de mutas, facciones, mesnadas y guerrillas en los llanos del Casanare. Los oficiales regulares del ejército neogranadero desde 1810 hasta el 19 tenían una influencia política, económica y social europea, y la parte militar no era una excepción. La herencia de los batallones auxiliares y fijos del rey de España, los cuales tenían doctrina militar europea, fue aprovechada por los jóvenes oficiales de las élites criollas, quienes a través de las diferentes escuelas de formación, como la de José Ramón de Leiva en 1810 y la de Francisco José de Caldas en 1814, lograron perfeccionar la estrategia y la táctica para vencer en batallas como Calivío, Juanambú, San Mateo, Bárbula, Palacé y Río Palo. El éxito de estas batallas se debió a la excelente planeación para la campaña y, en consecuencia, a la combinación de la aplicación de la doctrina militar de Federico el Grande de Prusia, Napoleón Bonaparte de Francia y Carlos III de España, una doctrina militar que en su interior detallaba la estrategia y la táctica de las armas o especialidades de la guerra, como la aproximación directa e indirecta, el empleo, el movimiento, la ofensiva y la defensiva de las tropas y, por supuesto, el empleo de la logística, la cual era importante también para poder triunfar en cada una de las batallas y campañas que en conjunto daría como resultado el triunfo en la guerra. Muchas gracias. Bueno, académico Mauricio Cardona, ha hecho usted una maratónica síntesis de su texto, un texto que estará en una edición que estamos preparando sobre la campaña libertadora. Este es el abrebocas de esta situación. Quiero agradecerle también a Sebastián todo el profesionalismo, a pesar de que es el hijo del capitán. Quiero saludar al doctor Peláez Galmarini, asesor de la ministra de TIC y quien tiene a su cuidado todo el proyecto filatélico conmemorativo. De manera que bienvenido, usted siempre ha sido un acompañante selecto en estas sesiones. Señor presidente, creo que vamos a tener que correr un poquito. Le damos el saludo al ingeniero Luis Eduardo Rangel Velasco. Él es de nacionalidad venezolana, pero ha cursado estudios acá en la Universidad de los Andes, ha estado vinculado a la banca venezolana y hemos tenido con él un acercamiento sobre algunos de los temas que él investiga sobre cronologías y estamos revisando unos textos sobre el encuentro entre San Martín y Bolívar. Pero hoy nos va a deleitar con una aproximación sobre qué es lo que sucedió realmente en esta batalla que es como el preámbulo de la campaña libertadora. De manera que bienvenido y muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Ante
agradecimiento a la Academia Colombiana de la Historia, a los miembros de la Academia, al doctor Roger Pita, ahorita presidente encargado, doctor secretario académico Luis Horacio López, al doctor Altamar, a todos ustedes presentes y gracias por recibirme acá. En verdad, felicito al capitán por esa extensa y muy detallada presentación respecto no solamente a la batalla de la Quesera del Medio, sino a los antecedentes. La siguiente. Mi nombre es, ya lo conoce Luis Eduardo Rangel, tengo un poquito de énfasis en la doble nacionalidad porque papá es colombiano, mamá venezolana, Rangel de Chitagá y de Capacho. Pues tengo mi currículum breve es en la banca como ingeniero de sistemas y he tenido 22 años como vicepresidente en 2 bancos y en el tiempo dedicado a mi pasión, que es la historia también, pues dediqué 13 años a investigar y aquí estoy poniéndoles ahora y tengo un trabajo 2 largos, uno de una cronobiografía del Libertador que es bastante larga, yo voy por 850 páginas y todavía me falta. Y un trabajo ya finalizado que es la entrevista de Guayaquil, por eso hablaba el doctor López referente a lo que es un tema muy importante que por cierto lo presentaron el sábado en la Feria del Libro el doctor Medina y el doctor Rueda, Bolívar y San Martín. Cierro ese paréntesis. Siguiente. Vamos a caer ahorita entonces un poco en los antecedentes, no solamente de las Queseras del Medio, sino de ese año, del año 1819. Adelante. Tomando en cuenta este cuadro que ya el capitán Cardona mostró, fíjense que las Queseras casi se ve bien pintado por Arturo Michelena, un amanecer, y sorprende, eso es parte de la táctica, porque verdaderamente es un evento táctico que sucedió allí, porque aunque había un plan, todo obedecía un plan de agotamiento que Páez tenía sobre Morillo, realmente esto es una acción táctica ese día 2 de abril de 1819. Por supuesto, le voy a hacer un poquito de hincapié o a detener en el general Páez y en el generalísimo Pablo Morillo, porque el enemigo también es honorable y casi todas las lecturas y los trabajos se oyen siempre realzando, por supuesto, a nuestros patriotas, pero esa gente era también muy caballerosa. Y quiero entonces, adelante, hacer un breve, ya adelante porque ya cambió el protocolo, resumen de lo que es la bibliografía donde nos basamos. Páez Tomás Polanco Alcántara, el doctor Polanco era un individuo número de la Academia Venezolana, fallecido en el año 2001. En su primera edición, la autobiografía de José Antonio Páez, en los tomos 1 y 2, de doctor Vinicio Romero, a quien conocí, una buena casualidad. Los juicios sobre la personalidad de José Antonio Páez, de la Academia Nacional de la Historia en Caracas, Páez, peregrino y proscripto, del profesor Rafael Ramón Castellanos, aún vivo, siguiendo los pasos de José Antonio Páez de Osvaldo Moya, Páez y Argentina, que es muy importante, ese libro me gustó muchísimo, que es de Carlos Alfonso Vaz, es la época ya cuando Páez es un civil y se va de Nueva York a Buenos Aires un tiempo. El otro es Personajes Ilustres de Venezuela, de José Vicente Sardi, y el mismo libro de Máximas de Napoleón sobre el arte de la guerra, que José Antonio Páez tradujo en el año 1865 del francés al español. De la bibliografía del general Pablo Morillo era él. Memorias del general Pablo Morillo, escritos del Libertador, de la Sociedad Bolivariana, Memorias de Pablo Morillo de Arturo Gómez y Pablo Morillo, conde de Cartagena y marqués de la Puerta. Tenemos aquí un breve esquema de los 2 protagonistas de esa batalla, 153 hombres, efectivamente, como mencionó el capitán Cardona, de los cuales quedaron solamente en el campo 2 fallecidos, versus 400 que hubo del lado de los realistas. Yo tengo información, el capitán Cardona habla de 1000, pero tengo entendido que esos eran 1200, 1000 de infantería y 200 en caballería. Adelante.
Bueno, un breve resumen del general Páez. Nace a los 17 años, hay un evento muy importante, siendo el joven, él sale de casa encomendado por su madre a Barquisimeto, y con una buena suma de dinero, y él, como todo joven, haciendo alarde de lo que portaba, pues en una parada, refrescándose, lo vieron y lo siguieron y lo asaltaron. El hombre, sin pensarlo dos veces, dispone de uno de los tres de los atracadores y mata a uno. Cuando regresa a casa, se siente bastante perturbado, apenas tiene 17 años, y el rumor en el pueblo de Guama, que era donde él vivía, pues le hace tomar una decisión de ir a refugiarse en los llanos de Apure. Ella lo contrata un hacendado criollo que lo pone a trabajar con él, y es donde hace los primeros contactos en las luchas iniciales, y de hecho participa en las tropas realistas. Él primero se enrola defendiendo la causa de su jefe. En 1811 ya empieza su contacto con el patriota. Y podemos hacer brevemente una remembranza del general Páez, quien ya en el año 24, ya después de la batalla de Carabobo, él ya hablaba francés y aprendía inglés. Después se fue a Nueva York, y en Nueva York, referido por un amigo en Chicago, tenía una patente para desollar ganado, y esa patente lo lleva pues después a ir a Argentina tratando de vender esa patente, y ella se trasladó y se fue con una promesa financiera de otros amigos que tenía en Nueva York. Afortunadamente en la Argentina le nombran Libertador de América y le asignan una buena pensión de la cual él vive. Y eso es afortunado porque no le cumplieron ni sus amigos que le iban a financiar desde Nueva York, ni tampoco fue exitoso su gestión vendiendo esa máquina de desollar ganado, que eran 14 reses al día en vez de las 2 o 3 que pueden hacer un mismo grupo de personas. Total, después se vino de Argentina y regresó a Nueva York, que al final ya todos sabemos la historia del fallecimiento de él, pero en breve reseña lo haremos después. Del generalísimo Pablo Morillo, nació en Fuentes Secas, en España, en 1735, y murió en Bareges, en Francia, con sus condiciones de salud, y realmente la vida de él fue muy dura. Al final murió la familia la dejó sin ningún apoyo financiero. Bueno, él a los 16 años ya está en la Real Armada Española, triunfa en Francia, y lo puse en rojo porque dicen que participó en Trafalgar y Cabo San Vicente, pero no es muy certera esa información al respecto. En 1815 llega a Venezuela y pacifica a Margarita, Cumaná, Barcelona, Caracas, Puerto Cabello, Maracaibo y Nueva Granada. Tal como dijo el capitán Cardona, él tenía 12.000 hombres cuando llegó aquí a Cartagena, pero eran 15.000 cuando llegó Margarita. Lo que sucede es que él, al llegar, verdaderamente primero tocó en Carúpano, y no le fue fácil desembarcar, y desembarcó en Margarita, y en cada uno de los sitios donde él iba, como fue en el trayecto de Barcelona a Caracas, él iba dejando 500 soldados para cumplir con su proceso de pacificación. Cuando llega a Cartagena tiene 12.000 hombres, y ya sabemos que vino a Bogotá, y en Bogotá, la capital del virreinato, ejecuta a los intelectuales, entre ellos a Camilo Torres, Francisco Caldas, Lozano. Y por cierto, hay una expresión después que él la dice, que el Bolívar debía ayudarle reconocerle a él, cuando firman en Santana, parte de la independencia de Venezuela, porque quitándole esos intelectuales aquí en Bogotá, le quitó una serie de competidores, una serie de individuos que le habrían estorbado en el proceso de independencia, ¿no? Palabras de Morillo en su memoria. Bueno, en 1817 él regresa por los llanos del Casanare y el Apure, y aquí me voy a detener un poco, y voy a lo de la nacionalidad mía. Yo considero que realmente esos llaneros que hablamos, los lanceros de Páez, para ellos no había nacionalidad. El Casanare y el Apure es lo mismo. Eso no hay distinción de fronteras, esa gente el mismo comportamiento. Así que por eso verdaderamente hago esa analogía, porque es muy importante, y sobre todo hoy en día hay que realzar eso. Bueno, allí en el año 17, su segundo de la Torre es
derrotado en San Félix porque están buscando avituallamiento y vienen un trayecto agotador de Bogotá hasta Angostura, y a San Félix lo derrota el general Pierre Gómez. Voy a abrir un paréntesis aquí que no estaba previsto porque es la batalla de las caseras del medio, pero ya que el capitán Cardona mencionó esto, verdaderamente Bolívar no fue quien hizo la campaña de Guayana y no logró Guayana por sus esfuerzos, porque Bolívar estaba obsesionado con Caracas. Él quería siempre llegar a Caracas, hizo 7 u 8 intentos y él estaba en Barcelona y es derrotado en Barcelona por Pascual del Real, y derrotado él se viene buscando apoyo con Piar, y Piar lo recibe en el Juncal justamente una semana antes de la batalla de San Félix, el 7 de abril. Y en ese ínterin, Bolívar no está convencido de que Guayana y Angostura es el sitio ideal para sentarse y verdaderamente combatir a Morillo. Se regresa y Piar es quien triunfa, y allí está, lo acompaña el general Anzoátegui, lo acompaña también estuvo Urdaneta y una serie de oficiales que al final, cuando él triunfa, Bolívar viene. Y voy a casi cerrar el paréntesis porque sería muy largo hablar del caso. Piar recién triunfante, los mismos soldados lo proponen a general en jefe y él es nombrado por Bolívar como jefe de las misiones. Bolívar recién establecía sus buenas relaciones con Bermúdez, un gran dulón que siempre tuvo problemas con él, y con la derrota de Barcelona, él había nombrado a Bermúdez comandante general del Ejército de Oriente. Como ya viene comprometido con Bermúdez, él va a tener 2 jefes sobre un mismo ejército, entonces tiene que desplazar a Piar a las misiones, a que cuide, y era usual en Bolívar, porque eso lo hizo a Sucre después aquí en el año 19, en el 21, en Ecuador. Lo puso a Sucre, lo puso a cuidar hospitales, y a Sucre no le gustó la famosa carta que después le envía. Pero Piar se sintió muy molesto por no le quitaron el mando de tropas y justamente lo envían a cuidar las misiones de Guayana, donde se abastece todo el oriente venezolano. Las reses de Morillo inclusive de ahí salían, porque era lo que la torre buscaba. Y eso fue lo que verdaderamente empezó a generar el distanciamiento que termina con el fusilamiento de Piar. Así que cierro el paréntesis. Bueno, Morillo equivocadamente se va a Margarita, y Margarita va a buscar al general Arimendi, porque cuando él se vino de Margarita, él hizo un pacto y Arimendi se le dijo que sí, que él era de la fila realista, y Arimendi efectivamente no le cumple el pacto, y él va obsesionado allí. Pasa, por favor. Ya ven ustedes que el capitán Cardona y yo usamos mucho Google Maps. Les quería realzar allí donde está ubicado Calabozo, que es donde Morillo se va a instalar posteriormente. Desde allí él controlaba a Páez, a Bolívar y a todo el resto de Venezuela, porque es un sitio muy bien estratégicamente ubicado, por cierto, un sitio donde casi ejecutan a José Tomás Boves y lo salvó Eusebio Antoñanzas, que venía de España. Y venía buscándolo a él, y el abogado, por cierto, era Juan Germán Rocio, quien redactó la primera constitución en Venezuela. Bueno, la constitución de 1811. Siguiente. Allí en Margarita, es un caso muy importante, él recibe al brigadier José de Canterac, que venía con otro contingente de unos 4.000 hombres para el Perú, pero hace escala en Margarita, y se empeñan en buscar a Arismendi, y los margariteños en Mata 7, en el Cerro Mata 7, les presentan muchos problemas, y hay si se quiere, una decisión de Morillo por encima de Canterac, y dispone de 2 batallones de los que traía Canterac, y los enfrenta el 31 de julio de 1817. El resultado es que, para no agotar el resto del ejército, ellos se retiran, y esa batalla, si se quiere, no hubo triunfador, pero para los margariteños sí fue un triunfo, porque efectivamente ellos eran 3.500 apenas, con 2.000 margariteños, Francisco Esteban Gómez y José Joaquín Maneiro. Aquí los margariteños junto con Arismendi defendieron la isla, y Morillo tuvo entonces que regresar a tierra firme, y por eso le mostré el sitio de Calabozo, que es donde él se instala.
Bueno, inmediatamente desde Calabozo ya empieza el proceso de Murillo, y es cuando vamos a llegar a la quesera del medio, porque después de varias campañas infructuosas, él decide entrevistarse y después ir a 1820 a reunirse con Bolívar, se dan un abrazo y al final se retira a España y finaliza pues su presencia aquí de esos 6 años que estuvo en Nueva Granada y en Venezuela. Algunas remembranzas de Murillo, digamos, Bolívar le pidió que pasara, cuando se retiró, que pasara por Caracas, que era la única manera de convencer a su hermana Juana, que se había retirado por 8 años, porque su hermana Juana estaba con el rey. Y entonces le dijo a Murillo que pasara por Caracas y dijera que la guerra se había terminado. Murillo cumplió casi, porque no fue él personalmente, pero sí mandó a un coronel, no tengo el nombre, y le informó a la hermana de Bolívar y el hecho de que la firma del armisticio de 1820 ya daba por finalizada la guerra. Bien, pasamos que en ese encuentro la Torre devolvió un par de pistolas de plata que tenía y le dijo que esto era de él, y Bolívar se sorprendió cuando la Torre se las entregó y se las habían tomado en el asalto a Tiznado, que es casi donde matan a Bolívar, que por cierto, he tenido en algunos casos información de que eso fue un descuido del general Santander en esa época por los cambios de turno, y no había en sí el hecho del atentado contra Bolívar. Adelante. Bueno, voy a resumirle lo de los 7 invencibles, que son Francisco Aramendi, Francisco Carmona, Fernando Figueredo, Juan Gómez, Juan Antonio Mina, José Cornelio Muñoz y Juan José Rondón. Y fíjense que están en orden alfabético, pero me gusta que Juan José Rondón esté de último porque le voy a dejar allí una pequeña sorpresita y tarea. Adelante. Aramendi fue un coronel de caballería, nació, no se sabe dónde nació ni tampoco mucha información respecto a él, solo se sabe que murió en Apure. Combate en Chile, en Batalla de la Miel, Yagual, las flecheras, y se va haciendo hasta que se enrola con José Antonio Páez desde la toma de las flecheras, que ya conocemos este evento, y participa en la quesera del medio, y posteriormente también va al Pantano de Vargas, por supuesto, a Boyacá y en Carabobo, un hombre verdaderamente que participó en estas batallas y murió asesinado vilmente, no se sabe por qué, pero parece ser un problema personal. Francisco Carmona, también, Carmona Lara, nació en Cumaná. Le estoy haciendo énfasis a los lugares de nacimiento porque el último Rondón es quien quiero dejarle un trabajo a los que estén interesados. Participa en la asamblea de Chacachacares, que es una isla que la hermana de Santiago Mariño era dueña de esa isla, donde se establece se reúne el Congreso de Cariaco, el dichoso Congreso de Cariaco que fue tan adverso a Bolívar. Participa en Urica, donde murió, por cierto, Boves, y es comandante de la guardia del general Manuel Piar, y él le tocó presenciar el momento en que apresaron al general Piar porque era de la guardia, y reconoce a Cedeño en el momento que lo arrestan. Sigamos con el siguiente para dar un poquito de tiempo. Fernando Figueredo Mena, también un coronel de caballería, tal vez del grupo de las Menadas, como dice el capitán Cardona, participa en varias campañas y también es uno de los hombres que se alista con Páez en el año 1819 y es uno de los líderes y los lanceros de Páez. También vemos aquí un poco de detalle de la vida de Juan Gómez Pireles, que es otro de los 7 lanceros, que se enrola en 1815 en la batalla, a la pérdida de la Segunda República, y ya en 1819 es parte del grupo del general Páez, que está en la batalla de las Caseras del Medio. Juan Antonio Mina nació en Barinas, muere aquí en Nueva Granada, porque al final se cree que murió aquí en Nueva Granada, y forma parte, fue decán del general Piar también, y hay 2 piaristas que salieron de ese grupo de la campaña de Guayana en 1817. Adelante. Por cierto, participó en la pacificación de Pasto Juan Antonio Mina. José Cornelio Muñoz igualmente es coronel de ejército y
tiene participación en batallas como Mata de la Miel, Mucurita, la toma de las flecheras y por fin también en las queseras del medio, y es uno de los 7 bravos jefes que tiene Páez aquel día. Y Juan José Rondón, es el tema que quería tocarles. Hay mucha información que he tenido y supe de un sacerdote que dice que Rondón efectivamente aparece allí, que nació en el estado Guárico, se cree que es en Santa Rita o en Espinos, pero ese cura dice que él encontró la fe de bautismo de Juan José Rondón y es neogranadino. Y él nació entre un pueblo que está entre Bucaramanga y Tunja. Sí, en Soatá, es posible, pero no hemos encontrado esa fe de bautismo que el cura dice que él vio por ser paisano de él. Y eso es muy importante. Entonces tenemos aquí un neogranadino nuevamente en todas esas batallas, y por eso es que al principio yo decía que los llanos de Casanare, ahí no hay patria, para ellos es la misma tierra. Y es gente de aquí de la misma zona. Adelante. Vamos a hacer un breve, pero muy breve análisis. Tengo entendido, yo tuve la lanza en la mano, mis 3 tíos generales que están todavía vivos, porque ya tienen 92, 88 y 86 años, tuve una lanza de esas en mis manos, verdad que es fuerte y liviana, y es, según lo que vi, él dijo que la tuvo que recortar para poder meterla en su biblioteca, y tenía 3,5 metros, y de verdad con el siguiente cuadro que vamos a ver ahorita, vamos a ver que efectivamente es así, puesto que las pinta Carmelo Fernández y son más largas que el mismo caballo. El caballo es un tipo rucio que tiene una fortaleza, unos cascos más grandes, no es como el caballo inglés tipo habitual, pero es un caballo más bien con cierta semejanza a las mulas, pero es un caballo fuerte y de casco grueso, que es lo que utilizan ellos, y que no le tiene miedo al agua, y se desempeña muy bien en el agua. Por eso es que los llaneros cruzaban los ríos tan fácilmente encima de ellos. Adelante. Esas son las lanzas. Fíjense en ese cuadro, que también lo mostró el capitán Cardona, unas lanzas verdaderamente grandes, fuertes y livianas. Con eso les damos una idea de verdaderamente la situación que se presentó al pobre ejército de Morillo, especialmente a Narciso López. Adelante. Vamos en concreto a la batalla. Bolívar, la parte punteada es la del retiro, pero inicialmente la que está continua, Bolívar se encontraba en Gallegual y fue moviéndose hacia el norte, en el lado sur del río Arauca, hacia ese sitio que en el lado norte se llama Mata del Herrero, así aparece en las memorias de Morillo, y en esta memoria nuestra aparece como Queseras del Medio. Es el mismo sitio, pero al frente. Vemos que Morillo estaba en Achaguas y viene moviéndose porque anda en busca de Bolívar, y ambos se mueven paralelamente, solo con el río de por medio, y justo cuando están allí en las Queseras del Medio, ya al amanecer del día 2, habiendo Páez sufrido un ataque de epilepsia unos 5 días antes en la Gamarra, estaba muy molesto, se sentía con mucha vergüenza, y es parte de lo que a él le estimula ese día, y se lanza esa sorpresa tempranera porque llegó el día anterior muy molesto, ya recuperado de sus ataques de epilepsia, que al final de alguna manera los médicos lograron controlar, pero sí era frecuente, no era extraño que él le invadieran esos ataques de epilepsia. Voy a resumir bastante porque ya gracias al doctor Cardona conocemos la batalla, pero hay algunos detalles que sí quisiera hacerle énfasis, ¿no? Bolívar se hallaba ya, después de la muerte de Piar, programando la campaña de la Nueva Granada, y vino y conoció a Páez el 24 de enero de 1818. Y vino a conocerlo porque estuvo enfermo. Páez estuvo también, y mandó al general Durante, le dijo: si Páez muere, usted se encarga de todos esos ejércitos, de todos esos hombres. Y eso no le llegó a oídos de Páez en su momento, pero después sí. Total que, bueno, luego de 4 años de lucha, Morillo decide eliminar a Páez y verdaderamente andaba detrás de Páez, pero ya Bolívar, con la campaña de Nueva Granada en ciernes, ya Santander estaba organizando el ejército en Casanare, viene y se consiguen en Cunaviche el 26 de marzo. Cruzan el Arauca y por el paso Cabral se enteran de la llegada de Morillo, que está al otro lado del río, o sea, al norte. Y
había tomado a San Fernando de Apure, que ahorita es la capital del estado de Apure, y a San Juan de Payara, que es una zona muy industrial, por cierto. Y descansan en el Congreal. Al día siguiente, Páez ataca a la avanzada de Morillo, comandada por Pereira, en el trapiche de la Gamarra, pero como ya les dije, casi al final le sobrevino un ataque. Siguiente, por favor. Y llegamos entonces a la quesera del medio. Morillo se alejó sin retirarse, se mantuvo por el norte, y el día primero el ejército reunido junto con Bolívar, Anzoátegui, Monaga, Cedeño, y Antonio Rangel, que era un coronel de Maracaibo. Él vestió carrera militar, estuvo aquí en Bogotá inclusive junto con Urdaneta, se formaron acá en Bogotá. Estaban en el lado sur y acampan en el sitio, como les dije, en Mata del Herrero, casi al frente de donde está Morillo. Llega Páez ya recuperado al día siguiente, al amanecer, por sorpresivamente con sus 7 lanceros, a 20 hombres cada uno, cruza el río y observan de frente, observan el campamento donde está ubicado Morillo e inician el ataque. Nos quedan 2 láminas, nada más esta y la otra. Bueno, al cruzar el río los lanceros ya organizaban columna de 3, galopan frente al enemigo, pero Morillo esperaba un ataque, pero no creía que fuese un ataque como tal, le sorprendió, admite que lo sorprendió. Sin embargo, movió el ejército con su caballería de unos 1000 jinetes hacia el frente. Páez, quien ya esperaba esa respuesta, previó un cambio de dirección hacia donde se encontraba Bolívar con la infantería, hacia el lado sur, y simulando una retirada, Morillo manda a rodearlo con el coronel Narciso López, cosa que también esperaba Páez, que trataran de rodearlo, justamente lo que él deseaba, y ordenó a Rondón, nuevamente Rondón, el héroe del Pantano de Vargas, Rondón, salve usted la patria, ordena atacar a López con el fin de que reuniese las 2 columnas que tenía y se unificaran las 2. Y efectivamente López hace lo que Páez espera. Una vez alcanzado su objetivo es cuando Páez ordena de una vez al grito de vuelvan cara atacarlo, y los lanceros, realizando con tal rapidez y tanta precisión, crean un caos y confusión. Inclusive de otra parte dice que quemaron el pasto, y con el humo también ni se distinguen entre ellos, que retroceden, y en la confusión dan la orden a los carabineros de poner pie en tierra, cosa que le facilitó a Páez. Páez eso sí no lo tenía previsto, confiesa, él le sorprendió y dijo que eso le facilitó su tarea. Aparece así que en su autobiografía. Total, que retroceder en esa fuga, ellos mismos, la misma caballería casi arrolla a la pobre infantería. Entonces, si no es que Morillo oportunamente las manda a un bosque que estaba allí cercano, hubiera terminado en mayor desastre. Al final, les traigo un plano pues, de Agustín Codazzi, del Virreinato de Santa Fe en 1731, donde pueden ver que desde el Ecuador hasta Guayana, donde nació la República, Angostura, todo eso era parte del Virreinato, y la Capitanía General de Venezuela era solamente lo que estaba en amarillo. Para que vean por qué eso ratifica, pues que verdaderamente esto era una sola tierra, de aquí hasta Guayana. Finalmente, ese es el texto del mismo Atlas de Agustín Codazzi de 1889, donde detalla cada una de esas provincias como estaban divididas con sus límites. Así que les agradezco mucho me permitan la informalidad y concluimos con esto. Permiso. Agradecemos al ingeniero Rangel por su intervención, con la asistencia de Sebastián, el hijo del capitán Mauricio. Quisiera hacer unos cortos comentarios, ya estamos un poco apretados de tiempo, pero sin embargo quisiéramos abrir por lo menos 5 minutos para algunas cortas preguntas. Capitán Cardona, me parece muy pertinentes las precisiones conceptuales que hace sobre el proceso de independencia en momentos en que hay algunas voces que hablan de un agotamiento del tema por una parte,
un desencanto, digamos, de los investigadores en tratar de nuevamente tomar el tema militar. De manera que es muy importante esas aclaraciones conceptuales de táctica, combate, etcétera, para dar una mirada renovada a lo que fue el teatro de la guerra. Respecto a las fuentes bibliográficas que ustedes mencionan, yo quiero resaltar el libro Repúblicas en Armas de Clement Thibault, que sin lugar a dudas es la máxima referencia en los años recientes y que además ameritaría una reedición porque es un libro que se agotó rápidamente. Particularmente la Academia Colombiana de Historia se complace en anunciar que va a reeditar 2 publicaciones del general Roberto Ibáñez, una de ellas es la campaña libertadora y la otra es el aporte de los neogranadinos a la campaña de Carabobo, que son 2 obras también que se han constituido en un punto obligado de referencia para las obligaciones, para el tema militar. Y finalmente quisiera hacer una anotación sobre el tema que plantea el capitán Cardona sobre las manuales militares y particularmente señalar que en las etapas más críticas y aciagas de la guerra, particularmente en la prolongación que se dio tanto en el sur como en el norte, pues digamos ahí ya lo que se observa con unos altos niveles de deserción, con altos niveles de bajas, en donde ya el estado de la guerra había llegado casi a su nivel extremo, pues desde luego que era mucho más complicado el cumplimiento de estos manuales, pero aún así lo que se puede observar en algunos diarios de campaña, particularmente en el sur, es el esfuerzo por tratar de aplicar estos manuales o por lo menos leerlos eventualmente a los soldados que estaban en campaña. Agradecemos inmensamente también al ingeniero Rangel por sus interesantes datos y las precisiones que ha hecho sobre la batalla de las Queseras, y quisiéramos entonces abrir unos cortos minutos para el debate. ¿Algún académico tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre las 2 presentaciones? Sí, académico Santiago Luque. Gracias, académico presidente. Quiero felicitar al académico Mauricio Cardona y al ingeniero Rangel por esa estupenda presentación, muy bonita y bien organizada. Resaltar algo que dijo al final el ingeniero Cardona. Dijo, esta es una sola tierra o algo así. Me pareció emocionante oírlo decir eso en estos momentos. Y luego preguntarle, ya le estaba preguntando, pero no entendí, ¿de dónde eran los caballos? Dijo Acarigua, pero yo no sé dónde es Acarigua. Que por favor quisiera que me contestara esa pregunta. Bien, Acarigua es la primera ciudad del estado portuguesa, la capital es Guanare, donde está la Virgen de Coromoto, y en Acarigua es muy cerca donde Páez pasó mucho tiempo. Vivió su juventud antes de los 17 años, estuvo en Acarigua antes de que su familia se mudara a Páez, a Guama. Guama es un pueblo pequeño de San Felipe, estado de Yaracuy, donde yo nací, a unos 20 kilómetros, y de allí fue a Barquisimeto, que fue donde tuvo esa refriega con los asaltantes. Pero Acarigua ahorita es un centro industrial donde inclusive empresas, todo lo que se cultiva allí en maíz lo procesan en las plantas que están en Acarigua. Tiene la palabra el académico Pablo Fernando Pérez. Volviendo al tema del final y a la pregunta que hace el doctor Luque, y viendo el mapa donde se ve la Capitanía de Venezuela con respecto a la Nueva Granada, valdría la pena que nosotros anotáramos algo muy interesante, y es que a partir de la encomienda de Chita, una vez murió Gonzalo Jiménez de Quesada, sus herederos, María de Oruña y su esposo, Antonio de Orreo, emprenden lo que son las expediciones a la Guyana. Se habla de que hicieron 18 expediciones, Antonio de Orreo, desde esa zona, fundando, reconociendo todo lo que es el río Meta, reconociendo todo lo que es el Orinoco, esta zona,
y funda, él llega en su relación, una relación muy corta que está en el Archivo General de Indias, dice que llega a Río Meta el día de la Candelaria, y llega el día de la Candelaria a Río Meta y lo denomina Río de la Candelaria. Posteriormente, en 1583, funda en la isla de Trinidad la ciudad de San José de Oruña como un sitio de una avanzada que le permite después volver a fundar en las Angosturas el sitio de San Tomé. Entonces, todas estas expediciones que después fueron seguidas por los otros herederos de Jiménez son los que permiten ver y darían una explicación de cómo desde Chita y desde aquí, desde la provincia de Tunja, fue donde se hizo la exploración del Meta, el Orinoco, el Casanare e incluso el Pauto. Bueno, agradecemos por la estrechez del tiempo, debemos concluir, pero agradecemos inmensamente al capitán Mauricio Cardona y al ingeniero Rangel sus intervenciones, que es en modo binacional colombo-venezolano, como debe ser la celebración del Bicentenario de la Independencia. Los conferencistas amablemente invitan a una copa de vino, pero antes el señor académico tiene algunos anuncios finales. Bueno, la academia ha venido interviniendo todos estos días. Yo estuve el domingo en una conferencia, en un encuentro con el general Ibáñez y con el académico Javier Guerrero sobre armas y libertad, todo el contexto de la campaña libertadora y la vigencia de esto en el contexto de un desierto de información y de formación en el sistema educativo de 34 años. Y de ahí la insistencia de plantear de que los jóvenes de hoy consideran de que el mundo empezó con su nacimiento, es decir, de que para atrás no hay profundidad temporal. Quiero insistir en lo que se sigue de la participación de la academia en la Feria del Libro. En el día de mañana habrá un panel donde participará el académico Roger con Jairo Gutiérrez Ramos, profesor de la UIS, y con Luis Ervin Prado, profesor de la Universidad del Cauca, a las 5 de la tarde, sectores populares en la independencia de Colombia. Esa misma tarde, un poco antes, el miércoles, el académico Adolfo Meisel, actual rector de la Universidad del Norte, hará una presentación de un libro muy interesante sobre Barranquilla y el inicio de Escacta. Él, por su dominio del alemán y su estudio en Alemania, ha hecho todo un trabajo y yo le estaba acompañando la posibilidad de que se haga una exposición filatélica en la ciudad de Medellín, en la colección del Banco de la República, y otra sobre independencia. El día jueves, el académico Gustavo Altamar intervendrá en el pabellón 6 del Ministerio de Educación Nacional a las 2 de la tarde sobre la enseñanza de la historia de Colombia. Y yo repito, el día viernes estaré durante una larga jornada que comenzará a las 8 de la mañana en la Universidad Sergio Arboleda, en la calle 74, 1414, en el edificio F, en el 7º piso, donde está el aula máxima de la universidad. Se va a hacer toda una jornada sobre el mismo tema, sobre independencia y república. Nosotros hemos tenido la liquidación de nuestra bibliotecóloga Sandra Cruz. El profesor, el doctor Roger, ha estado atendiendo la biblioteca, los servicios de biblioteca. En el día de mañana yo voy a estar todo el día, estamos haciendo unos ajustes. Desafortunadamente teníamos programado para el día 7 de junio la posesión de académico honorario, 7 de mayo,
del doctor Javier Ocampo López. Desafortunadamente tiene problemas muy graves de salud y es imposible que él pueda, como lo teníamos programado, posesionarse como académico honorario. El día viernes nosotros vamos a hacer un receso en la academia. Yo estaré entonces, si alguno de ustedes quiere que les demos los datos de lo que se está realizando, con muchísimo gusto. Entonces le agradezco también al doctor Peláez, con quien vamos a tener una corta reunión sobre el panorama de las ediciones conmemorativas. Nosotros estamos preparando un paquete de libros. Hemos tenido algunas dificultades de liquidez, pero ya hay 4 libros que están en camino dentro de la colección de biblioteca del Bicentenario, que empezamos con las actas de 1819 y 1820. La idea es que podamos ir reforzando la capacidad instalada de la academia y podamos tener teleconferencias, que ha sido una decisión de la Junta, de que los académicos de fuera de Bogotá puedan participar y puedan tener en sus requisitos para ascender a académicos del número, tener presencia y asistencia y registro de asistencia como los académicos presenciales acá. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a una copa de vino. Muchas gracias por la asistencia, se levanta la sesión. Gracias al señor presidente por sus pinos académicos.